Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando chido mi bandita. Espero que estén muy a gusto. Ahora en esta ocasión les vengo a hablar en un video acerca de un proceso social denominado gentrificación. Es un fenómeno reciente que se da en las grandes ciudades y sobre todo aquí en México está en auge debido a pues los extranjeros, el alto costo de las viviendas, los bajos salarios. Todo eso está llevando a, a este fenómeno en las ciudades y aquí en México pues lo empezamos a padecer un poco más. Pero bueno, eh, quiero hablarles también de unas propuestas de una diputada del PAN que se llama Ana Villagrán. Ella es diputada por el PAN de la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc. Ella recientemente propuso algo, bueno, pues para la mayoría fue una locura. Dice así su hilo. Hoy cuando piensas en comprar un departamento y tienes menos de 30 resulta casi imposible. Eso es cierto. No te alcanza el sueldo, no te ven como sujeto de crédito, te da miedo la deuda. Por eso pido incentivos fiscales para que el gobierno de la Ciudad de México ayude a bancos y constructoras que otorguen créditos hipotecarios a jóvenes. No está diciendo que apoyen a la ciudadanía, está pidiendo que apoyen a los bancos. Pero bueno, vamos a verlo, a escucharlo de su propia voz. ¿Y por qué está siendo tan polémico y por qué decidí hacer ese video? A ti, joven millennial, ¿no te gustaría adquirir el departamento que tanto estás buscando, pero que no te alcanza justamente por el sueldo que tienes? Hoy subí una iniciativa para que el gobierno otorgue facilidades fiscales tanto a constructoras como a bancos que otorguen más número de créditos a jóvenes de la Ciudad de México. Hoy, como panista, yo no quiero que el gobierno te regale nada. Yo quiero que puedas adquirir ese departamento que tanto quieres de 2 millones, de 3 millones o más, pero con estas facilidades que hoy, por tu sueldo o por tu edad, ninguna constructora o ningún banco voltea a verte como un sujeto de crédito. Lo que quiero es que el gobierno de la Ciudad de México se responsabilice de que ya somos la tercera parte de la población de jóvenes de menos de 35 años y que si una constructora o un banco te da a ti joven, pues de entre 20 y 30, ese crédito que tanto quieres, no para un departamento de interés social, sino para el departamento que tú te mereces y que quieres pagar, pues que puedas hacerlo. Necesitamos este apoyo, este tipo de apoyos, de incentivos fiscales para que esta ciudad crezca con justicia para los jóvenes que ya acabaron la universidad y que quieren salir adelante en la vida. Entonces, Millennial, estamos contigo. Bueno, aquí hay, como podemos ver, varias cosas deschavetadas. Primero, pues eso de dar los créditos, pero bueno, el dinero a las constructoras y a los bancos. Y que tú como trabajador lo único que vas a hacer es adquirir la deuda, que esa va a estar expuesta pues a un despido, a recorte de personal, etcétera, etcétera. Entonces lo que ella pide es, pues, en vez de ser vivienda social, quiere hacer negocio. Pues bueno, es parte del cártel inmobiliario seguramente. No tiene que ver con ellos, digo, al fin del pan. Y como lo podemos ver aquí, es un desdén por la vivienda social, porque ella misma la comenta, dice, ay, pero no tu casa de interés social. Bueno, tengamos en cuenta que las casas de interés social tienen el propósito, eso social, hacer de la vivienda un derecho, que es lo que principalmente es. Entonces, estos tipos siempre han tratado de ver a este derecho de vivienda como un negocio. Entonces, para ellos es la maravilla porque de ahí lucran. Pero para la mayoría de la población, pues es, pues es un lastre porque pues tenemos que estar viviendo con penurias ahí por los cortos salarios, por los altos precios de la vida, todo eso. Entonces, esta disque iniciativa que tiene esta persona, pues la verdad es que pues
es una bizarrada, es una basofia. Y pues la verdad es que tenemos todo que platicar acerca de esto. Primero que nada, pues como les decía, dejar de ver a la vivienda como una inversión y verlo como lo que es, como un derecho, como un derecho al que todos debemos eh, acceder. Y con derecho no, mucha gente entiende que la estamos pidiendo gratis. No, como derecho eh, se traduce en que cualquier persona con su sueldo, con su trabajo, sea capaz de generar el dinero suficiente para poderse comprar una casa, o que parte de su sueldo pueda ser eh, destinado al pago de su casa, y lo demás le pueda quedar para lo demás de su vida, sus gastos, su coalimentación, sus pasajes, su gasolina, etcétera. Eso es lo que se conoce como derecho a la vivienda, no que te la regalen, pero que sí eh, sean accesibles para todos, no simplemente para un sector de la población. Pero bueno, seguimos con esta idea de la gentrificación. Ahora hay un reportaje que me gustó del Heraldo de México. Quiero que lo escuchemos y vayamos paso a paso eh, platicando. Este reporte H porque ante la falta de regulación, los alojamientos temporales y la especulación inmobiliaria desplazan a habitantes de colonias céntricas en la Ciudad de México, y aquí le tenemos justamente el reporte completo. Desalojos, desplazamientos y encarecimiento de las rentas. Es la realidad de muchos habitantes de la Ciudad de México que ven cada día más lejana la posibilidad de encontrar arrendamientos accesibles o adquirir una vivienda propia. Es la gentrificación en la Ciudad de México que avanza con la llegada de los llamados nómadas digitales, extranjeros que llegan a rentar a colonias como Narvarte, Del Valle, Roma y Condesa, lo que encarece los precios de rentas y la vivienda. Su llegada a través del uso de plataformas. Aquí quisiera hacer una, una opinión, porque como aquí lo mencioné en el video, que la gentrificación es por los extranjeros, cuando en realidad tiene su origen tiempo atrás. Por ejemplo, en colonias como Escandón, muchos años pues fue un barrio pues normal, como cualquier otro. Sin embargo, poco a poco, pues por su posición geográfica, es decir, pues está céntrico y está bien posicionado, eh, pues empezaron a llegar muchas inmobiliarias. Esto empezó a desplazar a las gentes que vivían en las vecindades ahí por esa colonia, y empezó a desplazar pues sí a la gente del barrio, y empezaron a hacer construcciones de departamentos así como el que está ahora en el video. Eh, Lógicamente que esos departamentos empezaron a encarecerse mucho, lo que se tradujo en que mucha gente del mismo país, es decir, mexicanos, pero lógicamente con otro poder adquisitivo, empezaron a llegar a ese tipo de departamentos, porque pues como les decía, está céntrico, está, eh, está bien posicionado y está cerca pues de muchas dependencias, de muchas oficinas. Entonces pues mucha gente de aquí de México empezó a llegar a desplazar a la gente de colonias populares. Entonces pues eh, definitivamente la gentrificación empezó ahí, cuando los mismos mexicanos, nosotros mismos empezamos a desplazar de las colonias populares a estas al barrio. Entonces la, la gentrificación empezó ahí. Digo, por si queremos empezar a echar la culpa solo a los extranjeros, hay que ver un poco más allá y reconocer que precisamente los extranjeros llegan a esas colonias porque ya está sentado otro tipo
de vida diferente, un poco más, digamos, cercana a lo que el extranjero conoce. Por decir, hay otro tipo de, pues, de tiendas, de cafeterías, eh, de facilidades que los mismos, pues, no white sino pues el mexicano, pues un poco mejor pagado, más acomodado, empezó a darse esa vida ahí. Entonces es por eso que los extranjeros llegan a esas colonias, porque ya había una gentrificación. Entonces, eh, es verdad también que se acentúa a partir de la pandemia, que llegaron el home office y como ellos lo denominan nómadas digitales, pero no es exclusivamente, digamos que por ellos que esté la gentrificación, pero continuemos. Como Airbnb se debe al boom del home office en países como Estados Unidos. Han optado muchos por venir acá, pero como pues ellos cobran en dólares, sucede de que en restaurantes, ¿no?, ya los precios están incrementándose. Me refiero a restaurantes de la Ciudad de México, la Roma, la Condesa, están subiendo los precios. Lo mismo en el caso de departamentos, las rentas. Pero esta gentrificación ya alcanza a colonias más populares como la Doctores, la Obrera, la Morelos, Clavería, Los Alpes y Tacubaya, por ejemplo, donde los inquilinos han recibido avisos de incrementos abruptos en la renta o avisos de desalojo porque las propiedades se ocuparán como hotel o Airbnb. Un ejemplo es el de la joven estadounidense Daniel, que a través de TikTok presumió su recorrido por el cablebús. El clip no fue del todo grato para algunos usuarios de la red social, pues no tardaron en manifestar su preocupación ante la gentrificación de esa zona de la ciudad. Pues sí, aquí seguimos viendo este fenómeno de extranjero igual a gentrificación. Pues sí, la verdad es que pues llegan estas personas pues con dólares, eh, pues con la facilidad de estar ganando en su divisa viviendo aquí sin preocupaciones. Entonces pues sí, mucha gente empieza a poner signos de alarma porque ya de por sí eh, la, la situación es difícil. Ahora pues con esta salsa de precios y nuevos modelos de arrendamiento como el que mencionaban de Airbnb, que consiste en una mezcla entre renta y hotel, que para el extranjero pues es más conveniente porque digamos que tiene una experiencia así entre comillas más inmersiva de lo que es vivir en México, y digamos que a los arrendatarios les conviene más porque no tienen que estar tras de un inquilino cada mes o cada 6 meses, sino que simplemente llegan los extranjeros, rentan la casa o el departamento o el cuarto, lo que sea, por una semana, 2 semanas, cobran en fuerte cantidad y se acaba ese arrendamiento, llegan otros y así. Entonces para ellos es más conveniente, hay más ganancia, etcétera. Sin embargo, como decíamos, dejamos de ver a la vivienda como un como lo que es un derecho a un lugar donde vivir, y lo empiezan a ver más como pues meramente un negocio. Entonces la preocupación está en pues sí en las oportunidades que tenemos nosotros como gente que aquí vivimos o gente que necesita pagar una renta, y con lo bajo de los salarios pues la verdad es que derivan muchos otros problemas sociales, porque pues las familias ya se ven desplazadas de sus lugares de trabajo a otros lados más lejos. Entonces ahí cuando empiezan los problemas, las distancias, etcétera. Y es ahí parte de los problemas de la gentrificación. Pues bueno, en esta parte no hay del video, no hay audio, imagino que por copyright, pero bueno, continuamos.
para incrementar el valor de los inmuebles que ofertan. Ahora se ofrecen departamentos en Reforma Norte, Nuevo Polanco, Nuevo San Ángel y Condesa Sur. En octubre de 2022, el gobierno de la ciudad firmó un acuerdo con Airbnb y la UNESCO México para atraer a nómadas digitales e impulsar el turismo creativo. Este año, la jefa de gobierno alista una estrategia de ordenamiento en cuestión de plataformas de renta temporal. Está trabajando al mismo tiempo mi coordinación de asesores, el Instituto de Planeación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y también las cámaras, algunas cámaras, particularmente hoteleros. Entonces estamos trabajando con ellos y... Aquí escuchamos parte de su planeación de trabajar con eso de Airbnb y menciona a varios colaboradores y no es posible que ninguno de esos colaboradores le haga mención de los procesos negativos que puede traer todo esto que están haciendo cuando supuestamente pues son el gobierno más cercano al pueblo, etcétera. Entonces no lo concibo, no puede ser que no se estén dando cuenta de del fenómeno que están apoyando. Pero bueno, pues hay que ponernos abusados con con este tipo de políticas que no son a favor de la gente, sino al contrario. Pero bueno, continuemos. Y ya tenemos una propuesta, pero vamos a evaluarla. Así, por un lado están los que buscan un impulso económico y por el otro los que exigen su derecho a la vivienda. Dos caras de la moneda de este fenómeno que ya impacta a la Ciudad de México. La Entrifica en CDMX. Mattresses, drums, refrigerators, stoves. Laura Mendiola, Heraldo Media Group. Microwaves or... Esta parte me da risa porque es el audio de se compran colchones, obviamente en inglés, pero una opinión poco popular que yo tengo es que pues, si van a venir extranjeros aquí al país, ya digamos que a vivir, a sentarse un poco más formal o más tiempo, pues yo diría que mínimo se tomen la molestia de aprender el idioma, ¿no? Porque, bueno, comentan que cuando algún hispanohablante va a un país que habla otro idioma, por lo regular tienes que hablar el idioma al lugar donde vas. Entonces pues aquí no debe ser la excepción, pero bueno, hay que trabajar también esa parte de lo que yo les digo es que deberían de los extranjeros aprender a hablar español y a entenderlo. Pero bueno, continuemos con lo último. Bueno, pues ahí la información, y ya que hablamos de vivienda, le presento las colonias más baratas para rentar aquí en la Ciudad de México. Esta es una parte especial donde también quería llegar. Eran las rentas de la Ciudad de México. Dice rentas en colonias más baratas. Aquí está, miren, Agrícola Oriental, 9,000 pesos, Lindavista, 9,600. Es un promedio, obviamente, ¿no? De algún departamento. No creo que sea un cuarto, pero bueno, digamos que es un departamento. Cuartos, cocina y ya. Pantitlán, 9,800. Viaducto Piedad, 11,000 pesos. Esto contrasta mucho con el siguiente, la gráfica de este tabulador de salarios promedio en México del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno de México de qué año es, del 2022, del tercer trimestre, es reciente. Aquí está, aquí tenemos el promedio de edad aquí abajo, que es de primera parte es de 15 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54. El que sigue es de 55 a 64, de 65 a 74 y de 75 años o más. Bueno, eso ya es... Bueno, el verde de hombres, el rojo de mujer. Y aquí tenemos
que el promedio es que pues no se ganan más de pues 7,000 pesos apenas, un poquito más, 8,000 si acaso. Ahí está esta estadística, dice el tercer trimestre del 2022 los hombres ocupados en profesionistas y técnicos representaron el 59.7 de la población ocupada, en las mujeres el 40.3, tanto la población ocupada de hombres como de mujeres fue el mayor tramo etario de 25 a 34 años, que es como la edad más ocupada. El mayor salario fue de 7,300 para hombres de 45 a 54. Bueno, el chiste de aquí es que les quiero comparar el promedio de lo que recibe una persona en México, 7,000 pesos en promedio, de 6 a 7,000, y lo que cuesta una renta, 9,000 pesos. O sea, estamos ante un umbral donde ir a trabajar ya no te alcanza ni para caerte muerto. ¿Dónde caerte muerto? Entonces, pues, ya no se diga la alimentación, transporte, etcétera. Entonces, estamos ante una crisis muy, muy preocupante porque, pues, si no tienes ni dónde vivir, pues, ¿de qué te sirve ni siquiera, por ejemplo, trabajar o cualquier cosa? Entonces, también por eso empieza el fenómeno de mucha gente que empieza a dejar sus trabajos porque pues digamos que piensan que no vale la pena ni siquiera el estrés producido en el trabajo porque pues vemos aquí esto es desgastante. Ya no se diga tener hijos o una familia porque pues es, es imposible, es impensable en estos días. Tenemos que generar un cambio. Mi idea siempre ha sido, o más bien recientemente ha sido, ir más por vivienda social, que alcance para poderla pagar con un sueldo digamos de estos de 7,000, que, que sea más enfocada a eso, al derecho a la vivienda y no a cárteles inmobiliarios rapaces. Pero bueno, eso ya nos compete creo que a la mayoría como ciudadanos de a pie, entre comillas. Y claro que habrá la opinión de algún mentalidad de tiburón o seguramente alguno que se está beneficiando de las rentas. Pues también es viable que generen su ganancia con su patrimonio. Sin embargo, también debemos de pensar en la mayoría de la gente, en la estabilidad social, porque eso repercute en nuestro entorno. El incremento de la violencia, los asaltos no es de gratis. Es gente que se ve desesperada a delinquir por la falta de oportunidades o la desesperación, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema que también quisiera después abordar con todos ustedes y que me den su opinión al respecto. Pues también quisiera que dejaran aquí en la caja de comentarios sus mejores opiniones al respecto, que consideran que es mejor para los capitalinos o la gente que vive aquí en la ciudad. Díganme, compartan conmigo su opinión y con todos y abramos esto a un chido debate. Pues bueno, bandita, eso fue todo por hoy. Quiero que se la pasen chido y que creemos conciencia entre todos y armemos alguna solución a esto por este medio. Y pues bueno, espero que estén bien, que se la pasen, como digo, chido. Acuérdense que no aflojen. Nos vemos.